Señor, te damos gracias por tu presencia, porque tú estás acá. Quiero pedirte que nos llenes de tu Espíritu Santo ahora, Señor. Que podamos abrir nuestros corazones a tu palabra, que tú puedas traer absoluta claridad y revelación de lo que tu palabra nos quiere decir esta mañana, Señor. Pedimos que tú abras nuestras mentes, que tú renueves nuestro entendimiento y que nos despiertes nuestros corazones para recibir las verdades profundas que están en tu palabra, en tu corazón, Señor. Abrimos nuestros brazos a recibir lo que tú nos quieres entregar. En el nombre de Jesús. Amén. Ya. Voy a hacer honor a mi responsabilidad de cada domingo, sumándome a las palabras de la Dani, de exhortarles a las reuniones de los miércoles. Porque lo que voy a compartir ahora es como un conjunto de grandes revelaciones que el Señor ha dado a mi vida con las reuniones de los últimos miércoles. Así que para que los que todavía no asisten vean que lo que el Señor nos muestra cada miércoles es fundamental para nuestro crecimiento. ¿Ya? Nosotros necesitamos de la palabra. Y lo que yo voy a compartir es cosas que el Señor me ha hablado personalmente, cosas que el Señor ha golpeado mi vida y cosas en las que Él ha despertado en mí esa pasión y esa necesidad de más de Él. Porque como familia pastoral vamos los miércoles también a aprender de la palabra del Señor. Y desde el que prepara la clase está aprendiendo de la palabra del Señor, porque todos necesitamos aprender de su palabra, porque la palabra es necesaria para nosotros. Y porque por medio de el ser tratados por su palabra, tenemos una relación con el Señor de padre a hijo. Nosotros no podemos relacionarnos con un Dios Padre sin estar en una posición de hijo. No podemos relacionarnos con un Padre sin estar en su presencia. No podemos ser transformados a la imagen de un Padre sin estar en la presencia constante de ese Padre. O sea, un hijo que vive separado del Padre no se va a parecer a su Padre. Va a tener las características de su entorno, de las personas cercanas a Él. Y es lo mismo nosotros con el Señor. Él es el Padre y nosotros somos los hijos. Y nosotros necesitamos de Él. Necesitamos de su palabra. Necesitamos estar en su presencia. Entonces, vamos a recordar una palabra que está en el libro de Efesios 1. Desde el versículo 17 al 19. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esta palabra, que es del estudio anterior, nos muestra a qué tenemos acceso cuando entramos a la presencia de Dios. Aquí Pablo, que es el mismo escritor de Filipenses, dice que no deja de dar gracias, pero pide para que el Señor Jesucristo dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y vamos a ver estos 3 versículos poniendo en un lado de una especie de tabla mental a lo que el Señor hace y en otro lado a lo que nosotros recibimos. Acá está el Padre entregando algo y acá está el Hijo recibiendo algo. Entonces, por un lado está el Señor dando espíritu y de sabiduría. ¿Para qué? Para que nosotros lo conozcamos a Él. O sea, el Padre provee su sabiduría y la revelación para que nosotros recibamos conocimiento de quién es Él. Por otro lado, el Señor alumbra los ojos de nuestro entendimiento. O sea, Él hace una acción y nosotros como hijos recibimos esa acción. Y además debemos saber cuál es la esperanza. Él tiene una esperanza que nosotros debemos conocer.
¿Cuál es esa esperanza? Está en Él el mostrarnos esa esperanza. Y es una esperanza a la cual nosotros hemos sido llamados. Entonces todo el tiempo está el Señor con algo que Él contiene, que solamente podemos tener acceso a eso por medio del Espíritu Santo y de estar en su presencia, porque todo eso que está en Él, Él lo quiere depositar en sus hijos. Pero el Hijo no puede acceder a este conocimiento, a esta revelación, a esta sabiduría, a este entendimiento, ni a esta esperanza, y ni a tampoco lo que dice el versículo 19, que dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Entonces el versículo 19 ya es como que las mata, porque el Señor tiene una grandeza que es supereminente. O sea, ya no puede ponerle más superlativos a la palabra. Y esa grandeza que está en Él está destinada a nosotros los que creemos, a los que estamos llamados a ser sus hijos, según la operación del poder de su fuerza. O sea, no es según nuestra fuerza, no es según las ganas que yo le pongo a estar ahí, sino que esa revelación va a venir producto del poder de su fuerza. Entonces, a esto es lo que nosotros tenemos acceso cuando estamos en una relación con Dios. No debemos ir a orar creyendo que vamos a tener un tiempo de tranquilidad, un tiempo en el que me voy a sentir mejor, un tiempo en el que me voy a consolar y voy a tener un poco más de fuerza. Debo ir a la presencia de Dios sabiendo que Él es un Padre que lo posee todo y que yo puedo recibir y acceder a todo eso, a la supereminente grandeza de su gloria. Y yo no sé si esta imagen les hace tanto sentido a ustedes como a mí, pero a mí se me pone la imagen de entrar como en una biblioteca alta que tiene libros hasta que desaparece en las alturas. Y uno entra ahí y uno ve cantidad de libros chiquititos uno al lado del otro, libros que están llenos de sabiduría, libros que están llenos de poder, libros que si tú pudieras tener la cantidad de tiempo para leerlos todos, es imposible, porque es eterno. Sin embargo, por medio de la relación con Dios, es como que nosotros, tan pequeñitos, estando en ese lugar, tuviéramos acceso a todo eso. Como que sin tener la necesidad de tener el tiempo de leer con nuestro ojo cada una de esas letras, el Señor las revela, las pone, como que hace una transferencia de archivos y tú eres lleno de ese conocimiento, de ese entendimiento, de esa revelación. Y a eso es lo que tenemos acceso cuando tenemos una relación con Dios. Entonces esto es para entender cuál era la relación que tenía Pablo con Dios. Y ahora vamos a ver el capítulo 1 de Filipenses, que es el libro que estamos empezando a estudiar ahora. Entonces veamos que desde el versículo 3 en adelante dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, en este fragmento quiero que ustedes me vayan siguiendo
en este análisis que quiero hacer, que nos muestra algo súper importante, que primero que nada el Señor dice, yo siempre me gozo y ruego en todas mis oraciones por vuestra comunión en el Evangelio desde el principio hasta ahora. Esta comunión en el Evangelio por la que Pablo está orando muestra que tiene que haber una perseverancia, que tiene que haber un aprendizaje, que tiene que haber una unión de la iglesia en este crecimiento espiritual y que debe haber en esta iglesia, ¿cierto?, en esta gente, humildad en un espíritu enseñable y apacible y obediente. La comunión en el Evangelio puede significar todas estas cosas. Significa fidelidad de nuestra parte a comprometernos y a buscar ese crecimiento, a estar en unidad, a estar los unos en los otros, entregándonos, aprendiendo de la palabra para poder entregar después esa palabra. ¿Cómo estamos en comunión en el Evangelio? Haciendo todas estas cosas, teniendo un espíritu enseñable y además deseoso de ser enseñado. Entonces, ¿por qué llamamos constantemente al compromiso con las reuniones en que aprendemos de la palabra? Porque nosotros necesitamos ser enseñados, porque nosotros sabemos que tenemos acceso a la grandeza del Señor y queremos participarlos a ustedes de esa grandeza. Entonces, vemos en este versículo 4 y 5, señala lo que es el marco del cumplimiento de lo que dice el versículo 6. O sea, dentro del contexto del versículo 5 de la comunión del Evangelio, de principio hasta el fin, sucede lo que está en el versículo 6, que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, es válido decir, no, si yo me convertí hace como 10 años atrás, pero la verdad es que después de eso nunca más volví, he querido hacer mi vida, pero el Señor va a perfeccionar su obra conmigo hasta el fin, porque eso dice la palabra. De acuerdo a lo que dice acá, no es verdad. El Señor no nos va a arrastrar por las calles queriendo conseguir nuestra obediencia. El Señor quiere que tú tengas comunión con el Evangelio. Y en esa comunión, desde el principio hasta el fin, el Señor va a cumplir su promesa y te va a perfeccionar día y noche, porque tú estás ahí, en ese lugar secreto, en compromiso con Él, en unidad con tu iglesia, trabajando para crecer espiritualmente. A esas personas el Señor las va a perfeccionar y va a comenzar la buena obra y la va a terminar en los que son fieles, en los que están deseosos, en los que saben que necesitan conocer esa grandeza. Entonces, la comunión con el Evangelio nos lleva a que el Señor perfeccione en nosotros ese crecimiento, y ahí ocurre lo que dice el capítulo 7. Es el versículo 7, dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y este es como el centro de esta parte, porque cuando yo tengo comunión con el Evangelio, cuando yo estoy comprometida en crecer, estoy enfocada en que necesito aprender, el Señor perfecciona y el Señor hace esa obra, y eso produce un fruto. Ese fruto que produce el Señor en una persona comprometida que está creciendo es ser participante de la gracia. Y el ser participante de la gracia tiene, según este versículo, 3 partes. Participamos de la gracia en las prisiones, en la defensa del Evangelio y en la confirmación del Evangelio. La gracia no es solamente un perdón inmerecido que recibimos extendido por toda nuestra vida. Como se ha predicado acá, la gracia es mucho más que eso. La gracia del Señor trae poder para transformar una persona.
La gracia, lo que realmente no merecemos es ser transformados en hijos de Dios que muestren su gloria. No solamente el perdón de nuestros pecados, sino que no merecemos ser personas que muestren la gloria de Dios. Y esa es la gracia. Entonces, participar de esta gracia es mucho más que recibir un perdón inmerecido. Es mucho más que recibir la misericordia de Dios. Es defender el Evangelio, es confirmar el Evangelio con el poder del Espíritu Santo, y producto de eso hay persecución. Y todo eso es ser participante de la gracia. Ya no solo eres un ente pasivo que recibe perdón, sino que tú tienes que participar de esa gracia. No estamos aquí solamente como un vaso que recibe, sino que eso empieza a hervir y el Señor empieza a brotar, a salir. Tú puedes ser un receptor de la gracia y después de eso tú tienes que ser un participante de la gracia, defendiendo la defensa del Evangelio, llevando esa palabra a las otras personas, confirmando el Evangelio. ¿Cómo confirmaba Pablo el Evangelio? El poder del Espíritu Santo venía y mostraba el poder del Señor que se manifestaba en las personas que recibían su palabra. Y ese poder se manifiesta en santidad, en sanidad, en milagros, en que ocurren cosas imposibles por medio de aquellos que son hijos de Dios. Entonces, tenemos estas tres cosas y además eso trae prisiones, eso trae persecución, porque estamos en un mundo de tiniebla que cuando se enciende la luz, la tiniebla se hace más oscura, más evidente. Entonces, este fruto es imposible para el corazón humano. O sea, yo tengo que saber que yo no puedo alcanzar esto sin el poder del Espíritu Santo. Y por eso que esta es la gracia. Produce obras. La gracia produce obra, produce una nueva creación, imposible para mí, imposible en mi fuerza. Entonces, teniendo este fruto de las dos cosas anteriores, de la comunión en el Evangelio, de la obra del Espíritu Santo, perfeccionando hasta el fin, viene que somos participantes de la gracia con estas tres características, y luego tenemos otro fruto, que es lo que vemos en el versículo 9 y 10, que dice, luego de todo este proceso, ¿cierto? Dice, pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces, una vez viviendo el fruto de la gracia, afirmado de estos dos pasos anteriores, ocurre el fruto del amor y la pasión, ¿cierto? En sabiduría, en santidad y mostrando la gloria de Dios. Porque dice, oro para que abunde en ustedes este amor. Oro para que vuestro amor abunde aún más y más, pero afirmado en toda ciencia y en todo conocimiento. Si tú estás tratando de amar a Dios sin estar en su presencia, no vas a lograr nada. Vas a amar a Dios como amas a tus hijos, equivocándote todo el tiempo. Sin el Espíritu Santo estoy hablando. Personas que no tienen al Señor, aman a sus hijos, pero son capaces de equivocarse, de maltratarlos, pero anda que alguien le venga a hacer algo a su hijo, esa persona lo va a defender porque lo ama. Pero es un amor imperfecto. Para nosotros poder amar a Dios, necesitamos que ese amor sea fruto de una relación en la que el Espíritu Santo nos ha dado la capacidad de amar. Un amor que sea fruto de ser participantes de la gracia. Para poder amar a Dios tenemos que primero estar en comunión con el Evangelio, siendo perfeccionados por el Espíritu Santo y experimentando la participación de la gracia. Ahí va a abundar nuestro amor, afirmado en el conocimiento y en la ciencia.
Esto se refiere al conocimiento de esa grandeza, de esa supereminente grandeza a la que tenemos acceso en nuestra relación con Él. Y por eso este amor trae fruto de sabiduría, porque dice, para que apruebes lo que es mejor. ¿Qué es eso sino la sabiduría de Dios? ¿Cómo vamos a poder aprobar lo mejor en nuestras propias fuerzas? Eso es fruto de la sabiduría de Dios que es formada en nosotros. Trae santidad, porque dice, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Qué es eso sino la santidad que pone el Espíritu Santo? ¿Puedo ser yo sincera e irreprensible sin el poder del Espíritu Santo? Es imposible. Entonces trae sabiduría, trae santidad y trae el poder manifestar la gloria de Dios, porque dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo y para gloria de Dios Padre. ¿Quién es el que hace la obra y para quién es la gloria? Para Jesucristo y para Dios Padre. Cuando todas estas etapas se cumplen en nosotros, terminamos mostrando la gloria de Dios que fue manifestada, por ejemplo, en el día de ayer, en que hemos sido participantes por pura misericordia de Dios. Pero no nos quedamos ahí recibiendo una gracia, estando contentos y llorando porque recibimos algo que no merecemos, sino que tenemos que actuar, porque esa gracia produce en nosotros pasión por Cristo y amor por la iglesia. Ahora, en base a esto, hasta el versículo 11, vamos a ver ahora una siguiente etapa, que es cuando Pablo habla de que él vive para Cristo. Si uno ve desde el versículo 12 al 18, que no lo vamos a leer, sino que vamos a dar el contexto, Pablo explica que el Evangelio ha sido proclamado en algunos casos con un corazón sincero, para llevar a cabo la obra del Evangelio y por amor también a Pablo, pero en otros casos el Evangelio ha sido declarado para perjudicar a Pablo, para añadir aflicción a sus prisiones. Pero Pablo dice, en realidad me da lo mismo, porque ya sea con una buena motivación o con una mala motivación, el Evangelio es anunciado. Independiente de los corazones errados de esas personas, hay gente que está escuchando la palabra y hay gente que se está convirtiendo. Entonces, hasta el versículo 18 dice, o por pretexto o por verdad Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, y me seguiré gozando. Entonces, en estos capítulos uno puede ver cómo obra una persona que tiene sobre sí esta marca de ser un hijo de Dios, en que Pablo tiene su mirada puesta en lo que tiene la mirada puesta el Señor. El Señor no está mirando solamente que han sido injustos con Pablo. El Señor está mirando una obra que es eterna, está viendo las consecuencias eternas de las cosas. Y el Señor está usando las prisiones de Pablo para extender el Evangelio, y Pablo está de acuerdo con eso. Pablo no se está quejando, no está triste, no está apesadumbrado, no está llamando a la gente a orar por su liberación, sino que está diciendo me gozo porque el Señor está usando esto para llevar el Evangelio a gente que no lo tenía. Y acá uno ve esta entrega y esta pasión de Pablo por el Evangelio en santidad. Pablo no está siendo movido por las necesidades de su carne. No está quejándose porque hay personas que están atacándolo. No está viendo que está siendo injusto para él. Él está llevando a cabo su identidad en santidad, en sabiduría y mostrando la gloria de Dios como él acaba de enseñar. Entonces, ¿de dónde? Cuando uno ve esto y cuando lo veíamos ese miércoles, para mí era así como, qué manera de Pablo de no caer en las estrategias bajas del enemigo. Porque había gente que se supone que era cristiana que estaba queriendo añadir aflicción a su dolor. Nosotros no tenemos idea lo que es una cárcel de ese tiempo. Ellos querían que Pablo callara para siempre.
Por lo tanto, su castigo, sus látigos, su maltrato, no era poco. Él estaba siendo profundamente maltratado en ese lugar. Y habían personas que querían extender esa aflicción. Pero qué manera de Pablo de, a pesar de todo, tener su mente y sus ojos, su corazón tan puesto en lo que el Señor está haciendo, que es capaz de pasarlo por alto y de gozarse, porque el Evangelio está siendo proclamado. Y esa santidad, esa capacidad del Espíritu Santo en Pablo, de que él no caiga en los tropiezos que Satanás quiere poner delante de él, a mí me impacta. Porque saben que nosotros tenemos una carrera por correr, y en esa carrera van a haber miles de estrategias de Satanás para detenernos. Antes, durante, después, en cualquier etapa, el enemigo, independiente de nuestro crecimiento espiritual, porque Pablo no era un recién nacido acá, el enemigo va a querer ponerte cosas que te duelan para que tú te detengas, para que tú levantes tu carne y no el espíritu. Entonces nosotros tenemos que saber que esta carrera que nosotros estamos decididos a correr y queremos que ustedes nos sigan, va a estar llena de ganas del enemigo de detenernos a nosotros. Pero nuestro corazón debe haber pasado por este proceso para que cuando seamos, y debemos serlo ya, participantes de la gracia, estemos en sabiduría, en santidad y mostrando la gloria de Dios. Entonces, ¿de dónde viene esta santidad de Pablo? ¿De dónde viene este carácter que ha alcanzado Pablo como para llegar a vivir esta experiencia y reaccionar de esta manera? De su relación con el Padre. Y de nuevo volvemos a Efesios, que Efesios para mí fue así como entender que lo que Pablo quería transmitir todo el tiempo era la grandeza de Dios a la que podemos acceder. Y si revisamos Efesios 3, desde el capítulo 16, de versículo 16, dice, ¿están ahí? Es el libro anterior. Dice, 3:16, para que os dé conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Este versículo es como que uno empieza así como que cada vez añade más gloria con cada palabra. Uno entiende que Pablo tenía este conocimiento de Cristo. Que Pablo haya podido enfrentar las prisiones en esa actitud santa es porque él tuvo antes una comunión en el Evangelio, tuvo esta unión con el Señor, tuvo este perfeccionamiento de principio a fin y fue participante de la gracia y obtuvo el poder mostrar la gloria de Dios, porque hubo todo un camino que él recorrió, que fue hasta lo profundo para conocer a Cristo, para conocerlo de esta manera, para entender que la gloria del Señor es inmensa, para entender su anchura, su longitud, todas esas palabras que él dice, es porque él estuvo ahí. Entonces, esta actitud de Pablo de dar su vida hasta el fin viene de una relación con Cristo profunda a la que nosotros estamos llamados. Entonces, Pablo conoce el valor de una eternidad con Cristo. Cuando Pablo dice, que es lo que hablábamos el miércoles, morir sería maravilloso, no es porque él está pensando en algo bueno que pueda venir sin tener conocimiento de qué es eso, sino que Pablo en vida tuvo una relación con Cristo que lo llevó a conocer esta supereminente grandeza.
tanto así que no fue capaz de dar un pie atrás nunca. Entonces nosotros estamos llamados a eso, a ser participantes de esta gracia. Pablo tenía una dimensión de lo que era la grandeza de Dios. Y cuando nosotros conocemos el fruto de nuestra victoria, cuando nosotros corremos esta carrera sabiendo el galardón que tenemos, que es la eternidad con Cristo, sabiendo que la herencia que tenemos es grande, nosotros vamos a correr esta carrera sin las distracciones de la carne. Vamos a estar tan enfocados en la gloria de Dios que vamos a poder entregar nuestra vida enfocados en la gloria de Dios sin las distracciones de la carne. Y acá yo recuerdo una película que les he comentado, que es de un hombre de raza negra, que en los tiempos de la Guerra Mundial, cuando está Hitler, es una carrera que se hace en Berlín. Él es el único negro que es llevado a esa carrera, a las Olimpiadas de Berlín. Es una historia verídica, es una persona famosa. Él es llevado ahí yendo en contra de todo lo que la cultura de ese tiempo decía. Estaba el racismo, nadie quería ver un hombre negro en Alemania, era como una afrenta a lo que estaba haciendo Hitler. Y lo quieren llevar para que venza, porque saben que él puede vencer. Y puede ser un ejemplo, puede ser un mensaje para el mundo en ese momento. Pero tenía a todos sus compañeros estorbando y queriendo herirlo para debilitarlo. Entonces el entrenador lo hace entrenar y lo hace correr los metros, y el entrenador va corriendo al lado de él y le va gritando: negro, ándate de aquí, vete, ¿qué estás haciendo? Tú no mereces esto. Y entonces como que está entrenando, y su entrenador lo está entrenando y capacitando para correr esa carrera hasta el fin, sin distraerse con lo que la gente le va a decir ese día. Entonces él le dice: tú tienes que saber que tu meta está en llegar allá en el menor tiempo posible, a pesar de todo lo que te diga la gente. El Señor sabe los tropiezos que el enemigo va a querer poner, y en el camino nos entrena y nos permite ser entrenados en eso, para que cuando llegue el momento nosotros nos mantengamos en santidad en esa carrera y nos mantengamos firmes en santidad, conociendo el valor que tiene la meta a la que vamos a alcanzar y la gloria de Dios que vamos a traer a la tierra. Entonces, en base a esto, Pablo dice en el versículo 21, en Filipenses 1:21. Volvamos a Filipenses. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Entonces esta elección de Pablo, o sea, Pablo es capaz de decir esto porque él sabe qué significa estar con Cristo. Él sabe, tiene una idea, por medio de su relación con Dios, tiene una idea de la grandeza de Cristo. Él sabe que eso, no hay nada que se pueda igualar a eso. Entonces, en base a ese conocimiento, él dice: morir es ganancia para mí, yo no sé qué escoger, porque la vida para mí no es más valiosa que mi eternidad con Cristo. Pero dice: no sé qué escoger. Y en realidad esta palabra escoger, como hablábamos ese miércoles, en realidad Pablo no está escogiendo entre vivir o morir. Porque si él hubiese dicho en realidad prefiero morir, no iba a ir a suicidarse, ¿cierto? O sea, el vivir o morir no estaba en sus fuerzas el darlo, porque él no se iba a quitar la vida, era el Señor el que tenía que llevárselo.
Pero él dice, si yo pudiera escoger de lo que hay en mi corazón, entre vivir o morir, yo no sabría qué escoger. Pero entonces la elección que él está haciendo es la disposición de su corazón con lo que le queda de vida. Saben que Pablo era un hombre de años, era un hombre que había corrido una carrera, era un hombre que había caminado y viajado a pie o a caballo, en barco, por toda Asia, predicando el Evangelio, llegando a Europa. Era un hombre que había sido puesto en prisiones, un hombre que había sido apaleado, encarcelado, un hombre viejo. Él podría haber dicho, ¿saben qué? Esta gente quiere que yo deje de predicar, yo voy a amar a Cristo hasta el final, pero que venga otro en mi lugar a seguir la obra, y yo termino mis días leyendo la palabra, orando, estando en la presencia del Señor. Pero él lo que está escogiendo es permanecer apasionado por llevar el Evangelio hasta su último aliento. Esa es su elección. O muero con Cristo para estar con Él, o me quedo acá, pero para servicio de la iglesia. Entonces lo que Él escoge no es no morir, sino que Él escoge que lo que le queda de vida, Él lo va a entregar hasta la última gota por amor a la iglesia. Esa es su elección. Y por eso dice, por causa de vosotros, sé que quedaré, que permaneceré para provecho y gozo de la fe. Mientras me quede vida, yo voy a entregar mi vida porque sé lo que vale traer la gloria de Dios a la tierra. Entonces acá también vemos un conocimiento de Pablo de la voluntad del Señor. La voluntad del Señor no era darle descanso a Pablo. A pesar de su edad, a pesar de sus circunstancias, la voluntad de Dios, y Pablo lo sabía, era vivir la pasión por Cristo, la pasión por el Evangelio, la pasión por la iglesia, hasta el último día de su vida. Y eso fue lo que ocurrió con él. Entonces, siguiendo en el capítulo 2, Pablo dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, y sigue nombrando otras cosas, y el miércoles hablamos también esto, de la consolación en Cristo, que no es que el Señor venga a Pablo y le diga, Pablo, sé que estás cansado, ánimo, vamos que queda poco, te aliento, te quito el dolor de tus heridas. La consolación en Cristo tiene que ver con algo que es más poderoso que eso. Tiene que ver con que tú pones tus ojos en Cristo y que el sacrificio de Él, lo que Él ha hecho por ti, es superior a todo lo que tú puedas entregar. Pablo sabía que lo que Cristo había hecho por él era infinitamente superior a todos sus esfuerzos. Entonces, cuando uno pone los ojos en Cristo y uno ve lo que Él hizo y uno se mira a uno mismo, uno siente vergüenza de quejarse. Uno siente vergüenza de sentirse cansado, de sentirse abrumado, porque lo que Él hizo por mí no tiene precio, no tiene comparación. Y así yo gasté toda mi vida dedicándosela a Él, va a seguir siendo nada al lado de su sacrificio por mí. Porque Él es Dios, se rebajó. Él es ejemplo de nuestra entrega, Él es ejemplo de humillación, ejemplo de pasión, ejemplo de obediencia. Y fue santo de principio a fin mientras estuvo en esta tierra. Y ha sido santo y puro por la eternidad. Por lo tanto, nada de lo que yo pueda entregar se va a comparar nunca a esa grandeza supereminente. Ahora vamos a mostrar esa gloria. Vamos a mostrar esa gloria porque esa es su voluntad. Y a eso es lo que estamos llamados a experimentar. Y por eso que luego viene la declaración de Pablo de quién es Cristo. Y en el versículo 7 dice, en el versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, hemos estado hablando de Pablo, ¿cierto? De su pasión, de su proceso de crecimiento, de cómo él llega a ser un hombre tan santo en su servicio a Cristo. Y hemos estado hablando de su conocimiento de quién es Dios, de su relación con Dios, de hijo a padre. Y llegamos a esto. Llegamos a que Pablo sabe que su ejemplo es Cristo. Que su ejemplo es la humillación de Cristo. Haya en ustedes ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló tomando forma de siervo y siendo semejante a los hombres, se volvió a humillar y fue tratado como el peor de todos nosotros para traernos la oportunidad de ser llamados hijos suyos y de parecernos a ese mismo Padre glorioso, de esa grandeza supereminente que está lista para ser depositada sobre nosotros, que estamos en ese salón de biblioteca con todos esos libros a nuestro acceso, listos para recibir algo que no merecemos, pero que puede cambiar no solo nuestra vida, sino la vida de toda una nación, de un mundo entero. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nosotros necesitamos con todo esto evaluar nuestro corazón. Necesitamos observar nuestra pasión por Cristo. ¿Cómo está tu pasión por Cristo? ¿Cómo está tu pasión por la palabra? ¿Cómo está tu pasión por serle fiel a Dios? ¿Cómo está tu amor por la iglesia? ¿Cómo está tu servicio por la iglesia? ¿Cómo está tu amor por los gentiles? Tu pasión por llevar el evangelio a los gentiles. ¿Cómo está tu pasión por un país que en este momento es enemigo de Dios, pero estamos luchando para que deje de serlo? ¿Cómo está tu corazón con respecto a lo que Dios quiere darte? Porque nos damos cuenta que qué estamos haciendo por más sacrificios que hagamos. Lo único que ayer vimos fue la gloria de Dios. La gloria de Dios en que trajo personas de no sé dónde, trajo gente. Estaba lleno de gente, miles y miles de personas y mucho más en 14 ciudades del país. El Señor mostrando su gloria. Uno mueve una piedra y el Señor mueve un país entero. Esa es la gloria de Dios. Que cuando confiamos en Él, cuando sabemos que somos llamados a cosas grandes, aunque toda la gente nos diga que no es posible, nosotros sabemos que lo es. Porque Él es súper eminente, su grandeza no cabe en el universo, porque Él es el creador del universo. Entonces tenemos que evaluar de verdad y salir de este conformismo y de esta queja constante que tú le preguntas a una persona, ¿cómo estás? Ay, bien, aquí estoy cansada porque mi semana estuvo difícil, porque no hacemos nada. Si vemos solamente nuestra vida natural, nuestra vida cotidiana, es cierto que no alcanza. Es cierto que si entramos a esa biblioteca en nuestras fuerzas y tenemos que leer todo eso, vamos a decir, hoy día alcancé a leer solamente un librito de esa biblioteca. Y nos vamos a sentir así, que no podemos. Pero es que estás en tu fuerza. El poder del Espíritu Santo necesita que tú quieras estar en comunión con el Evangelio para que el Señor te perfeccione, para que seas participante de la gracia por medio del Espíritu Santo, porque lo que se logró ayer fue producto del poder del Espíritu Santo. Personas sin el poder del Espíritu Santo no hubiesen podido jamás hacer lo que se logró ayer,
porque como dice el tío, eran pocos y era imposible. Para los que han hecho marchas en su fuerza era imposible, pero para Dios no era imposible, para Dios era fácil. Y Él demostró que con un puñado de gente que confía en Él, aunque todos te digan que no, aunque todos vayan al lado tuyo gritándote que estás haciendo el ridículo, tú sabes que es verdad. Tú sabes que la gloria de Dios va a venir por medio de tu fe y de tu amor y de tu pasión por el Señor. Entonces ayer hablábamos de dejar la indolencia. El comunicado, el mensaje que queremos dar es decirle al país, no podemos ser más indolentes con la realidad que está viviendo las mujeres vulnerables en Chile. Porque ese es el argumento que tiene la gente. Ay, que ustedes no quieren ley de aborto, pero claro, las mujeres están sufriendo y ustedes no hacen nada. Y estamos haciendo un llamado a dejar la indolencia para que cuando la familia falla, la sociedad esté preparada para atender a una mujer y para hacer familia para esa mujer. Entonces, esa indolencia está en la iglesia. El mayor escollo que de repente uno tiene para hacer cosas por Cristo es la misma iglesia, que está indolente al sufrimiento, que está indolente a lo que está ocurriendo, que está indolente a su propia pasividad. Entonces somos nosotros los que primero debemos dejar la indolencia. Somos nosotros los que necesitamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente, este cambio de mentalidad. Necesitamos dejar de estar cansados, dejar de estar ocupados, dejar de estar sintiendo pena por nosotros mismos. Necesitamos entender que no hemos hecho nada, que si Pablo sentía que él no había hecho nada todavía en relación a lo que hizo Cristo, nosotros menos, porque todavía no viene ni siquiera la persecución. Y quizás todavía ni siquiera hemos mostrado tanto la gloria de Dios si nos ponemos a escudriñar lo que cada uno de nosotros ha hecho. Entonces no necesitamos descansar, no necesitamos que el Señor nos arrastre por la calle para que seamos obedientes. No necesitamos que el Señor nos arrastre por la calle para que seamos apasionados. Nosotros necesitamos apasionarnos por Él. El Señor no necesita que nos apasionemos por Él porque Él quiere recibir solamente nuestra pasión. La pasión que nosotros necesitamos es algo que nos beneficia a nosotros, porque nos permite ser partícipes de una gloria que no somos capaces de llevar ni de mostrar en nuestra fuerza. Lo que tú necesitas no es descansar, lo que tú necesitas es pasión por Dios, pasión por el Señor. Sentir gozo, humillarte hasta lo sumo como Cristo, sintiendo gozo en la persecución, sintiendo gozo en esa entrega y sacando el conformismo que hay en medio de la iglesia. Saben que no por casualidad hoy día cantamos una de mis canciones favoritas, que dice, no la voy a cantar, así que no crean que me voy a poner a cantar acá. No, voy a mantenerme concentrada en mi meta, así que digan todo lo que quieran, pero no nos podemos conformar. Y es emocionante porque si uno ve, esa canción dice, cuando pienso en lo que tú has hecho, cuando pienso en tu mano, hasta dónde me has llevado, yo siempre termino llorando con esa canción porque si yo miro para atrás, veo una foto mía a los 13, 14 años, tú no veías destino para una niña así, llena de dolor, de sufrimiento, con un destino oscuro, destinada al suicidio, haberme tirado por una ventana cuando tuve ganas de hacerlo, y ver hasta dónde el Señor me ha llevado, el Señor, porque nada de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida tuvo que ver con fuerza mía. Su sanidad, su libertad, su herencia, cosas que Él hace con nosotros cuando realmente no merecíamos nada. Y como iglesia es lo mismo. Cuando vemos de dónde empezamos y hasta dónde hemos llegado, no podemos sino admirarnos de su grandeza. Cuando vemos ayer, si ustedes ven la foto, las personas amarillas que iban adelante éramos nosotros. Ese es el puñado del remanente. No alcanzábamos a ocupar ni siquiera una fila completa y detrás nuestro había miles y miles de personas. Esa es la gloria de Dios, que toma algo y lo transforma en algo que va a mostrar su grandeza.
Entonces no nos podemos conformar. ¿Y saben por qué no nos podemos conformar? Porque hay eternidad. Porque nunca se va a acabar esto. Porque nunca va a ser suficiente. Porque lo que alcancemos a conocer de Cristo nunca va a ser suficiente mientras estemos con vida. Siempre va a haber más. Hemos probado y queremos más. Y mientras más probemos, más vamos a querer. Porque las promesas están ahí. Entonces, personas que andan en esta voluntad son personas a las que se cumplen promesas como la que está en Isaías 40:31, que dice: pero los que esperan a Jehová, los que esperan a Jehová, los que están ahí, en ese lugar secreto, en lo íntimo, lejos de las luces, lejos de los escenarios, cuando nadie te ve, los que esperan al Señor ahí, deseosos de aprender, deseosos de conocer la palabra, de ser perfeccionados por el Espíritu Santo, deseosos de participar de su gracia, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estas promesas no son solamente para personas que están cansadas y angustiadas con su pobre vida. El Señor va a obrar ahí. Pero estas promesas se cumplen cuando hay un pueblo del Señor que es capaz de humillarse hasta lo sumo, de entregar su vida hasta su último aliento. Tenemos un país que nos necesita. Entonces yo te pregunto hoy día, ¿cómo vas a vivir tú el tiempo que te queda de vida? Esa es la pregunta que se hizo Pablo. Yo quisiera irme con Cristo, pero me queda mucho por hacer. A pesar de los años que tenía, de la condición en la que estaba, dijo: yo voy a dar hasta mi último aliento por servicio a Cristo, por pasión por Cristo, porque el amor, la pasión, lo que siento por Cristo no me va a dejar quedarme en mi casa, aunque sea orando y leyendo la Biblia. Yo voy a entregar mi vida hasta el fin. Les pido que se pongan de pie. Y que cierren sus ojos. Y se hagan esta pregunta: ¿cómo voy a vivir el tiempo que me queda de vida? Que sabes que aunque no tengas la edad de Pablo, aunque no hayas estado en prisión, aunque no tengas condiciones paupérrimas como las que tenía él, tú no sabes cuánto tiempo te queda de vida. Tú no sabes si mañana es tu último día, si un mes es tu último tiempo. ¿Cómo vas a vivir ese tiempo? ¿Cómo vas a vivir el resto de tu vida? Señor, yo te quiero dar gracias por tu palabra, Señor. Toda esta palabra está acá, Señor, es tuya. Son tus palabras para nosotros. Señor, gracias porque tú nos enseñas, porque cada miércoles tú has estado ahí, Señor, hablándonos a nuestro corazón. Señor, yo te pido que nosotros como iglesia entendamos lo importante que es participar de tu gracia, Señor. Estar en comunión en el Evangelio, cada uno en su lugar secreto, y también los momentos que podemos compartir como iglesia, Señor. Padre, enciende esa pasión que necesitamos, Señor. Enciende esa pasión de entrar en ese lugar con toda tu supereminente grandeza y recibir esas grandes revelaciones para conocerte a ti, Señor. Queremos correr esta carrera hasta el fin, Señor, entregando nuestra vida en pasión por ti, en amor por la iglesia, en amor por tus enemigos que son llamados a ser tus amigos, Señor. Padre, yo te pido perdón por nuestra indolencia, por nuestra conformidad, Señor. Te pido que vengas con tu Espíritu Santo y te derrames, Señor, sobre toda carne presente en este lugar. Señor, perdónanos, porque hemos tomado en tan poco esa grandeza tan inmensa, tan inconmensurable, Señor. No tenemos idea delante de quién estamos, Señor. Señor, yo te doy gracias porque ayer vimos tu gloria, Señor. Porque tú nos muestras lo que tú eres capaz de hacer.
Señor, te damos gracias y estamos humillados enfrente de ti porque sabemos que eres grande y sabemos que no nos va a alcanzar nuestra vida para conocer esa grandeza, pero que tenemos la eternidad para conocerte, para verte, para abrazarte, Señor. Y queremos decirte que el tiempo que nos quede de vida lo queremos vivir como Pablo, Señor, entregándonos a ti por completo, Señor. Levanta esta iglesia, este puñado de gente, Señor, que tiene sus corazones abiertos a ti, que han sido llamados por ti para grandes cosas, Señor, para cosas que no imaginamos, que no habían subido a nuestro corazón, que no estaban en nuestra mente, Señor, que no teníamos idea que íbamos a ser llamados a ellas. Pero te damos gracia y te damos la gloria, porque no depende de nosotros, que depende de ti. Porque si de nosotros dependiera, estaríamos perdidos, Señor. Yo te pido que vengas sobre nosotros, que tu Espíritu Santo se lleve todo nuestro egoísmo, Señor. Se lleve toda nuestra indolencia, Señor. Se lleve todo nuestro sentimiento de conformidad con nuestra vida, que aunque sea linda, que aunque sea abundante, Señor, no es suficiente. Queremos entregarte a ti todo para que tú puedas mostrar tu poder por medio de una iglesia que muestre tu gloria, Señor, que muestre tu herencia, que defienda el Evangelio, que confirme el Evangelio con el poder de tu Espíritu Santo y que tengamos gozo y que en la persecución mostremos tu gloria, Señor, en absoluta santidad, con tu sabiduría y dándote toda la gloria a ti, Señor. Obra en nuestros corazones esta mañana, Señor. Te lo pido y te entrego nuestros corazones ofrecidos en este lugar. En el nombre de Jesucristo. Amén.